Bien, habíamos dicho que hay dos teorías, que es la creacionista y otra es la evolucionista. Van a apagar, por favor, sus micrófonos y prenden sus camaritas, ¿ya? Todos los que tengan. Bien, dentro de las explicaciones no científicas, como dice el cuadro que están viendo en la pantalla, hay las llamadas explicaciones no científicas o las religiosas. Estas están limitadas a alguna creencia o a que se dice de que algún ser divino habría creado todo tal y cual como es ahora. Eso lo pueden encontrar en diversos textos religiosos, como por ejemplo la Biblia. También hay otras lecturas o otros libros que se manejan como textos religiosos, ya sea los mormones, los evangelistas, los de otras diversas religiones que igual creen en el creacionismo, pero a partir de otro ser divino, no siempre de Dios, ¿ya? Bien. A esta postura se denomina creacionismo o basada en la creación por un Dios supremo, el cual había creado todo en 6 días, tal cual como está ahora, ¿ya? Desde lo que es la tierra, las aguas, el día y la noche, los animales, las plantas. ¡Qué bello! Por eso dicen que la teoría del creacionismo o del diseño inteligente se basa en la Biblia, concretamente en el libro de Génesis, que dice que la tierra habría aparecido como un acto de creación llevado a cabo por un ser supremo o un Dios, lo cual obviamente no se puede comprobar, ¿ya? Van a apagar sus micrófonos, por favor, chicos. No sé quién está metiendo bulla por ahí. Ya. A ver, un rato. Bien. ¿Cuáles son esas explicaciones? Las explicaciones científicas. Las explicaciones científicas son todas aquellas que conforman lo que es el evolucionismo. El evolucionismo está dado por diversas teorías evolucionistas aparecidas a principios del siglo XVII y XVIII. ¿Ya? Especialmente 3 autores que son Lamarck, Darwin y Oparin. Estos autores indican de que habría todo ido evolucionando, ¿ya? Se realizaron en aquellos años, entre los siglos XVII y XVIII, varios estudios de recolección de especímenes y de pruebas que tendrían que ir a comprobar las teorías evolucionistas, ¿ya? Todas estas teorías tenían algunas evidencias, pero también tenían lo que son las refutaciones de algunos. Por ejemplo, entre las corrientes científicas tenemos el fijismo, que es una corriente que plantea que los seres vivos, una vez creados, no cambian, sino que se mantienen igual, así fijos, por eso se llama fijismo, ¿ya? Aquí entraría la corriente del creacionismo. El transformismo indica que a partir del origen divino de las especies, una vez creadas, sí pueden cambiar, y propone que los organismos se transforman de inferior a superior, es decir, van evolucionando, mejorando, ¿sí? Ese es el transformismo, ¿sí? Que se van transformando y mejorando sus características, ¿ya? Y finalmente viene el evolucionismo, que se basa en ciertas evidencias y pruebas que dicen que las especies cambian a lo largo del tiempo, pero a partir de un origen común, ¿ya? Un origen común. Bien, la ciencia y la religión entonces tendrían que estar confrontadas, ya que una que es la religión, creando una religión, obviamente. Y la otra dice que todas las especies aparecieron al mismo tiempo, pero han ido cambiando. Esto es lo que se llama la teoría científica o evolutiva. Entonces hay la teoría religiosa y la teoría de la ciencia, ¿vale? Bien, ¿cómo comparamos el creacionismo del transformismo? El creacionismo dice que todo proviene de un Dios y el transformismo indica que todo proviene de un pensamiento científico. El creacionismo dice que las especies se mantienen fijas a través del tiempo, que no evolucionan ni hacen ningún cambio. Por su lado, el transformismo dice que las especies no se mantienen fijas, sino que han ido cambiando a lo largo del tiempo. El creacionismo dice que existe una gran diversidad de especies que se crearon en un acto único de creación. Sin embargo, el transformismo indica que estas especies se originan por otras especies primitivas o ancestrales, ¿ya?
El fijismo dice que las especies se mantienen fijas y que no cambian con el tiempo. En cambio, el transformismo dice que las especies cambian y eventualmente podrían llegar a extinguirse, como el caso de los dinosaurios, que ya sabemos que han existido hace muchos millones de años y que se han extinguido, ¿no ven? Bien, entonces el creacionismo se basa en lo que es el libro del Génesis. Ahí está explicado todo cómo se habría creado a partir de un Dios supremo. En cambio, ahora ya vamos a entrar a hablar de las teorías evolucionistas, por ejemplo, la abiogénesis o lo que habíamos hablado como generación espontánea, ¿sí? Como generación espontánea. Esta generación espontánea dice que la vida se origina a partir de materia inorgánica o materia orgánica en descomposición. Aquí entra, por ejemplo, el ejemplo de la carne en mal estado, ¿no ve? Cuando comienzan a surgir en la carne en mal estado moscas o microorganismos. Esta idea se basa en observaciones cotidianas, como por ejemplo del gusano del barro, las larvas en la carne podrida o los ratones en el estiércol. Y estas pruebas habrían sido presentadas en el siglo XVII por un italiano de nombre Francisco Redi. ¿Ya? Entonces, la generación espontánea se basa en que todas las especies aparecen de los gusanos del fango o de las larvas de la carne podrida e incluso de los ratones. ¿Quién impulsa esta teoría de la biogénesis? Louis Pasteur, que era un científico francés del siglo XVIII, que dice que la vida surge de otro ser vivo y que se opone a la generación espontánea, la biogénesis, ¿ya? Y demuestra con este experimento que están viendo acá de la carne en mal estado, ¿ya? Cómo podría haber aparecido la vida. Con este experimento demuestra Pasteur que las larvas aparecen en la carne en descomposición y que dejan unos pequeños huevos sobre la carne y estos huevos generan otros insectos, los cuales serían los nuevos seres vivos. Y esto no es producto de la generación espontánea, sino que un ser vivo ha generado otro ser vivo, ¿ya? Este es el experimento, este que está acá, el de los frascos con la carne y la mosca. ¿Ven? Dos frascos que no están tapados y las moscas están ingresando donde está la carne y depositan sus huesos. En cambio, en el otro están tapados y las moscas no ingresan, ¿ya? El experimento de Pasteur también es el que vemos aquí, donde vierte Pasteur en un caldo de carne en dos matraces. Estos son los matraces, estos botellones, de cuello largo y estrecho, ¿ya? Donde está la carne. El segundo paso hace hervir el líquido de cada matraz para esterilizarlo. Y al cabo de varios días comprueba que el caldo no se ha estropeado, ¿ya? Y el tercer paso, corta el cuello de uno de los matraces y después de unos días observa que el caldo estaba ya descompuesto, este acá, en el que está el cuello cortado. En cambio, en el que el cuello no estaba cortado, el caldo no se descompone. ¿A qué conclusión llega? Que en ambos matraces entra el aire, pero el microorganismo adherido al polvo se queda retenido en el codo del cuello. Esto impide que llegue al caldo y lo estropee. Si se rompe el cuello, el microorganismo llega al caldo y lo va a descomponer. ¿Cuál es conclusión? Que todo ser vivo va a proceder de otro ser vivo. Con esto demuestra que la generación espontánea, esa teoría, era falsa. ¿Sí? Otra teoría del origen de la vida es la panspermia, que dice que se habría generado la vida en el espacio exterior, es decir, fuera de nuestro planeta. A esto también se llama el origen cósmico de la vida o la panspermia. ¿Qué es la panspermia? Dice que la vida se habría originado en algún lugar del universo y llegó a la Tierra a través de cometas y meteoritos. Esto recupera una vieja idea de Anaxágoras, que fue un filósofo y científico presocrático que vivió en la antigua Atenas, ¿ya? Este filósofo decía que la vida se habría originado fuera de nuestro planeta, ¿sí? Esta teoría la defiende Anaxágoras ya en el siglo VI a.C. Y el defensor de la panspermia es un sueco llamado Svante Arrhenius, o la teoría de Arrhenius, ¿ya? Que dice que un tipo de esporas o bacterias que viajaban por el espacio habrían sembrado la vida y habrían determinado de que el medio ambiente de la Tierra o de nuestro planeta era muy oportuno, era muy apto para que haya vida en nuestro planeta, ¿sí? Y todo esto era
gracias a la radiación de las estrellas y de una gran estrella a la cual ellos la llamaban Sol. La energía de este Sol proveía la energía para que estos organismos puedan seguir viviendo. ¿Ya? Entonces, la evolución es todo aquello que va a ir cambiando, ¿no? Va a ir evolucionando con el tiempo. Ahora vamos a hablar de las tres teorías principales, que son de Lamarck o lamarquismo, la de Darwin o darwinismo, y el neodarwinismo, o también la teoría a partir de los conocimientos de Mendel o sus tres leyes de Mendel. ¿Ya? ¿Qué es el lamarquismo? El lamarquismo es la primera teoría que aparece, defendida por Juan Bautista de Monnet, también llamado Caballero de Lamarck, que fue un naturalista francés. En el año 1809 publica su libro Filosofía Zoológica, donde expone sus primeras ideas o teorías sobre la evolución. Sin embargo, estas teorías no fueron muy bien aceptadas. Él, por ejemplo, ¿qué decía? Que había una influencia del medio. Por ejemplo, el ejemplo de las jirafas, ¿sí? Que las tienen acá, que decía que las jirafas tenían un cuello corto, pero como tenían que alimentarse en los árboles, de las copas altas de los árboles, el alimento, como estaba alto, estaba en un lugar alto, elevado, se estiraban y al estirarse hacían que el cuello de la jirafa crezca. ¿Sí? Entonces, ¿qué decía Lamarck? Hablaba de la ley del uso y del desuso, que decía que la función hacia el órgano, es decir, que mientras más usemos un órgano, este órgano se va a desarrollar más. ¿Ya? Eso es lo que decía Lamarck. Esa es la teoría del lamarquismo, que la función hacia el órgano y habla de la ley del uso y del desuso. Lamarck, ¿qué decía? Decía que el ambiente y la relación de los organismos con el ambiente era muy importante y que también habían los caracteres adquiridos, es decir, que los padres dotaban de ciertas características a sus hijos y que estas características a lo largo de la vida se iban a ir modificando poco a poco, de tal manera que una vez que iban modificando sus características, estos heredaban a su descendencia estas características, ¿ya? Como por ejemplo el caso de la jirafa que estamos hablando. Bien, lamarquismo, ¿qué decía? Por ejemplo, Lamarck, que el uso de los cuernos en algunos animales, como este que vemos acá, provocaría el desarrollo de estos cuernos, ¿sí? Y que el gran desarrollo de las patas posteriores de algunos animales también se debía a su gran uso, y que, por ejemplo, el kiwi tenía atrofiadas sus alas porque no las usaba. Esa es la ley del uso y del desuso. También, ¿qué dice Lamarck? Que todo individuo tiende a la perfección, que los cambios ambientales generan necesidades en otros organismos y que estas necesidades hacen que el animal o la especie use o no use este órgano, de tal manera que se pueda comprobar la ley del uso y del desuso. ¿Ya? Esos eran los postulados de Lamarck, también conocida como los caracteres adquiridos. Posteriormente entra la idea de Darwin, o de Charles Darwin, que fue un científico que a la corta edad de 18 años se embarcó en una embarcación llamada el Beagle, la cual recorrió desde Europa, Gran Bretaña, llegó hasta América, Sudamérica, luego subió hasta Norteamérica, atravesó gran parte del continente, viendo las características de ciertos animales, especialmente sus costumbres, su tipo de alimentación, el tipo de pico, la cabeza, sus movimientos, y las fue anotando hasta escribir su famoso libro del origen de las especies. Este libro del origen de las especies, él habla de todos estos aspectos de los animales, cómo se alimentaban, cómo vivían, de qué se alimentaban, la forma de sus cuerpos, de sus picos. Y elabora su famosa teoría de la selección natural, la que dice que solo los más aptos pueden lograr sobrevivir, los mejor preparados, los mejor alimentados y los que mejor se adaptan a las condiciones del medio ambiente. En este sentido habla de la lucha por la existencia, la variabilidad intraespecífica y la selección natural. La selección natural indica que solo los más preparados y los mejor acostumbrados o alimentados o preparados para un medio van a sobrevivir y los demás van a morir, ¿sí? O van a perecer. ¿Cómo van evolucionando estos seres vivos? Son muchos los que nacen, pero pocos son los que logran sobrevivir con recursos limitados, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, una gran cantidad de conejitos, pero de estos conejos no todos van a lograr sobrevivir, solamente los que se adapten al medio ambiente.
Esto se llama variabilidad intraespecífica, es decir, dentro de la especie. Nacen todos juntos, pero incluso llegan a competir entre sí por el alimento, por la comida, por el medio ambiente. Y a través de esto hay algunos que logran sobrevivir y otros que no, ¿ya? Por eso dice, son muchos los que nacen, pero algunos no encuentran el suficiente alimento o sufren enfermedad y mueren. Y otros son presa de algún depredador, es decir, que aparte de tener que luchar por tu alimento, adaptarte al medio ambiente, tienes que pelear o tienes que escapar de dos depredadores, es decir, hay una lucha por la existencia. También hay una lucha por la existencia y por la reproducción. Algunos no encuentran pareja o no consiguen reproducirse por algún motivo y su especie va a desaparecer, ¿sí? Eso es. Luego, también están los que han nacido con características que les permiten adaptarse mejor al medio. Estos sí van a lograr sobrevivir porque tienen mejores condiciones de adaptación a ese medio. ¿Ya? Y la selección natural ha eliminado a los que nacen con características poco apropiadas para esta supervivencia. Por eso se dice que solo sobreviven unos pocos. Y los que van a sobrevivir van a transmitir a sus hijos esas características que les han ayudado a sobrevivir mejor en este medio. En resumen, ¿qué dice la teoría de Darwin? Dice que las especies evolucionan, pero no como decía Lamarck, sino que hay una variabilidad intraespecífica, hay una lucha por la existencia y hay lo que es la llamada selección natural, en la cual sobreviven los mejor preparados, los mejor acostumbrados y los mejor alimentados. Y a diferencia de Lamarck, Darwin también pensaba que la jirafa ya nace con el cuello más largo o más corto, y que no necesariamente por utilizar más el cuello, este cuello le va a crecer o se va a estirar, ¿ya? En este cuadro vemos, por ejemplo, un resumen de todo lo que hemos hablado. Aquí está Lamarck, que dice que las jirafas solo tienen que estirar su cuello para evolucionar. Pero sin embargo, Darwin dice que eso es mentira, que la evolución tiene que haber variación y selección natural, ¿ya? Esa es la pelea entre Darwin y Lamarck. Bien, vamos a hablar ahora de la teoría de la selección natural. La selección natural que dice que se selecciona a los individuos mejor adaptados y estos van a tener un mayor éxito reproductivo y por ende van a sobrevivir. Ya se habla de la conservación o variación de ciertas especies y de características de esas especies que los hacen favorables o perjudiciales. Y también Darwin decía que la población cambia de manera gradual y de acuerdo a su medio. Es decir, que nadie se mantiene fijo, no hay ese fijismo del que se hablaba al principio, sino que hay una evolución, ¿ya? Eso es lo que dice Darwin. Eso lo pueden leer en su libro del origen de las especies. Una tercera teoría, que es la de Darwin y Wallace, que es la que también van a poder leer en este libro del origen de las especies, dice que la mayoría de las especies se reproducen en un gran número, como por ejemplo las ratas, los conejos, los perros, los gatos, ¿sí? Y que a causa de esto el alimento y el espacio es poco limitado, es decir, no hay mucho espacio. ¿Ya? Que los individuos de una especie no son iguales entre sí, ya que existe una variabilidad. Y a consecuencia de esto se va a producir una lucha por la existencia, que es la selección natural. Y obviamente, todas estas especies van a heredar caracteres a sus descendientes, ¿sí? Cada especie hereda a sus descendientes ciertas características. Una tercera teoría, que vendría a ser la tercera y última, es el neodarwinismo. Esta teoría es defendida por Gregorio Mendel, que explicaba lo que nunca pudo haber explicado Darwin, que por qué se heredaban esas características genéticas. Es algo que Darwin nunca pudo explicar y que recién Mendel, con sus tres teorías, sus tres leyes de la genética, las explicó luego. La teoría neodarwinista surge en el año de 1930 y explica cómo se producen los cambios genéticos. ¿Ya? Y cómo se transmite esto de generación en generación. Según el neodarwinismo, la descendencia se explica porque los cambios se suceden o se producen a través del ADN, que es esta cadena de acá. El ADN es el material hereditario genético que se hereda de los progenitores a los hijos o a los herederos.
Por ejemplo, hay muchos de ustedes que se parecen al papá o a la mamá, o entre hermanos se parecen. Esa es la descendencia o herencia genética que ustedes han heredado de sus papás, ¿ya? Y eso es lo que explica el neodarwinismo. Dice, por ejemplo, que los cambios de carácter en un individuo se producen por su ADN. Y esas alteraciones del ADN reciben el nombre de mutaciones. Las mutaciones son cambios en el ADN que van a generar también cambios en el fenotipo y en la característica física de cada uno. El neodarwinismo también es llamado teoría sintética de la evolución. Es una suma de lo que hablaba Darwin y de las teorías de Mendel, lo que determina la genética mendeliana o la genética moderna. Todo esto lo maneja las leyes de Mendel, que son las 3 leyes de Mendel, ¿lo ve? Bien. ¿Qué es lo que dice el neodarwinismo? Dice que se debe generar una combinación genética en el proceso de la meiosis y la reproducción sexual, haciendo de que las nuevas generaciones adopten las características de los progenitores, pero con algunos cambios. Es decir, nunca vamos a ser iguales a nuestros padres, pero tenemos cosas del padre o de la madre, ¿sí? Eso es. A eso se refiere, que hay una variabilidad interespecífica y una herencia genética a partir de las leyes genéticas de Mendel. La selección natural se sigue admitiendo como el motor de la evolución, pero se maneja también la variabilidad y se maneja el aspecto genético, ¿sí? En este cuadro, por ejemplo, vemos las mutaciones genéticas en las cadenas de ADN. Ya, aquí hay una cadena de ADN sin mutar, no hay ningún cambio. En cambio acá ya vemos un cambio o una mutación. Esto va a generar una variación en el genotipo y en el fenotipo del nuevo ser. ¿Por qué? Porque la herencia no es igual, sino que cambia, que muta. Y esta mutación va a generar una variabilidad, ¿ya? Bien, entonces la teoría sintética de la evolución. Por ejemplo, aquí tenemos un búho normal, ¿ya? Que al tener tu cría va a generar un búho nival, como este, un búho nival o nibio, que significa blanco, ¿ya? Por eso dicen, en este medio los ratones de fenotipo claro sobreviven con más probabilidad. Con el tiempo, muchas de nuestras generaciones van a cambiar porque todo va mutando, va cambiando, ¿sí? Bien, la mutación puede ser favorable, desfavorable o indiferente. ¿Cuándo es favorable? Cuando hace que el nuevo individuo esté más adaptado al medio y sea más fuerte. El desfavorable es lo contrario. Hace que el individuo no se adapte al medio y tenga problemas para sobrevivir. Y el indiferente es donde no hay cambios, es decir, ni lo va a mejorar ni lo va a desmejorar. En los favorables se adaptan mejor al medio y pueden sobrevivir. En el desfavorable no se adaptan muy bien al medio y pueden morir. Y el indiferente no le favorece ni lo perjudica. ¿Ya? Entonces, las teorías evolucionistas las tenemos aquí en resumen. Lamarckismo, el caso de las jirafas. El darwinismo, que dice que las jirafas ya nacían con el cuello largo y solamente tenían que evolucionar. Y el neodarwinismo, donde puede haber una mejora o una desmejora de estas características. ¿Ya? Oparin es otro de los que habla de un origen de la vida, pero desde el punto de vista químico, que dice que las condiciones de la Tierra habrían permitido la formación de organismos temporales. No sé si se acuerdan del caldo biológico. Ese fue el planteado por Oparin, donde decía que la atmósfera tenía ciertas características y por los rayos del sol, las tormentas, los relámpagos, más el carbono, los nitratos y todo lo que existía en esa época, se habría generado la vida. Es la teoría de Oparin y Haldini, que es esta de acá, que está llamada como el caldo primitivo, en la cual dice que en esa época habían descargas eléctricas, erupciones volcánicas, radiación, y la atmósfera era diferente, ya que no tenía oxígeno, pero sí tenía amoníaco, metano e hidrógeno, y todo esto se habría juntado y había creado este caldo primitivo, ¿ya? Bien, entonces tendríamos la teoría de Darwin, tendríamos la teoría de Lamarck, el neodarwinismo de Louis Pasteur, la de la genética de Mendel y esta de Oparin, que son 5 teorías. Actualmente existen varias teorías acerca del origen de la vida, como la creacionista, que no se la puede comprobar, que solamente está basada en la fe, la de la panspermia, que dice que todo se habría generado fuera de nuestro planeta, y de la síntesis prebiótica, que es la que maneja Oparin, que dice que se habría creado a partir de
ciertas sustancias como metanos, carbonatos y todo eso. ¿Ya? En resumen, eso es el tema de las teorías del origen de la vida. ¿Ya? Tenemos entonces dos grupos, el creacionismo y el evolucionismo. El creacionismo solamente la Biblia y el evolucionismo son 4 teorías principales que venían a ser la de Lamarck, la de Darwin, la del neodarwinismo de Pasteur y la de